Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Definición de Greg Popovich. Anécdota que cuenta DeMar DeRozan sobre su jornada de entrenamiento. En lugar de dirigirse a la pista, su entrenador les hizo quedarse en el vestuario. Allí hizo traer una televisión y les puso una película sobre pingüinos del National Geographic. The storm vanishes as quickly as it arrives. The next morning, it's as if it never happened. Todos pensaban que verían un par de escenas y saldrían a entrenar, pero Pop les hizo quedarse durante todo el tiempo de la película. Visualizaron el proceso de migración de los pingüinos, cómo los machos observan los huevos mientras la hembra sale durante unos meses para ir a buscar comida, o incluso cómo ellas caminan largas distancias hasta el agua mientras los machos solo observan. Cuando alguno de sus jugadores tuvo el valor de preguntarle al entrenador qué hacían viendo una película de National Geographic sobre pingüinos, Popovich, genio y figura, solo respondió: esto que estáis viendo es trabajo en equipo. Todos y cada uno de estos pingüinos interpretan su papel. Nadie replicó. Era Popovich. Y sabía detectar el mensaje de unidad hasta en un documental aleatorio de pingüinos en el National Geographic. Aquí empieza Greg Popovich, el poder de la victoria. Greg Popovich es, sin duda, una de las figuras desde las que se explica el baloncesto. 5 anillos de la NBA, 26 años al frente del banquillo de los San Antonio Spurs y desde este mes de marzo el técnico con más victorias en la historia de la liga tras superar al mítico Don Nelson. Por el camino, una serie de innovaciones tácticas y varios equipos que marcaron un antes y un después en el baloncesto norteamericano. Esta es la historia de algo más que un ganador, porque él ya ha trascendido al propio juego. Popovich es el poder de la victoria. Hola, mi nombre es Joan Prats y soy periodista deportivo. Hoy voy a explicarte cómo Greg Popovich ha llegado a ser, para muchos, el mejor técnico de la historia. Nuestro protagonista nació en East Chicago, Indiana, allá por el año 1949. Desde entonces el viaje ha sido largo para encontrar su hogar. La vida de Greg Popovich nunca fue fácil. De madre croata y padre serbio, Popovich tardó en descubrir su pasión por el baloncesto. No fue hasta los 11 años que empezó a interesarse por un deporte que le cambiaría la vida. Sin embargo, esto no le privó de disfrutar de él en su etapa universitaria. Su carrera en las Fuerzas Aéreas estadounidenses le permitió jugar al básquet. Allí se convirtió en el líder del equipo. Lo capitaneó durante 3 temporadas con el dorsal 20 en su pecho. Y cuando ya había llegado a sus máximos de anotación, Popovich no dudó, cogió sus cosas y se fue. Pero esta etapa marcó lo que vendría después. Andrés Monge es periodista en Movistar Plus y en Gigantes del Básquet. La etapa más influyente en la primera fase de la carrera de Greg Popovich sin duda la vive en Pomona Pitzer, un programa universitario muy pequeño que de hecho cuando él llega allí está en 3ª división universitaria. Tiene una gran influencia, mucho más incluso de la que tienen Air Force Academy, donde está varios años como asistente, porque allí en Pomona, al sur de California, es donde él empieza a descubrir su verdadera vocación como técnico y, sobre todo, entiende que el baloncesto no atiende únicamente a lo que dicta el rectángulo, sino que hay muchos factores más y en especial el valor y el peso de las relaciones humanas. Y por otro lado hay un factor esencial durante esa etapa en la que él va evolucionando, por cierto, a Pomona Pitzer, y es su relación con Larry Brown. Larry Brown entonces dirigía a Kansas, un técnico de enorme prestigio, se convierten en muy amigos, es casi el discípulo de Larry Brown durante aquellos años, llega a ejercer como técnico asistente de forma voluntaria en Kansas y a finales de la década de los 80, Larry Brown le reclama cuando le dan el puesto de San Antonio Spurs y cambia por completo la carrera de Greg Popovich porque le pide ser su asistente. Esa etapa entre finales de los 70 y finales de los 80 que vive en Pomona
alejado de los máximos focos, es una sin la que no se puede entender cómo concibe Popovich no solo el baloncesto, sino las relaciones humanas dentro del baloncesto, que es algo que le ha hecho verdaderamente especial durante todos estos años. Greg cambió su vida por completo. Se fue a Denver para estudiar educación física. El baloncesto le había dado una nueva perspectiva de las cosas. Quería entender el juego del que se había enamorado. Soñaba con poder intervenir, poder cambiarlo. Y vaya si lo conseguiría. Allí tuvo su primer contacto con los banquillos como asistente de Han Egan. Resultaba curioso ver a alguien tan joven cumplir aquel papel. Pero los que conocían a Popovich no se extrañaron en absoluto. Su vocación baloncestística se había desbordado definitivamente. Así hasta llegar a 1979. El bueno de Greg Popovich ya tenía 30 años y volver a las pistas no era una opción. Aquel año aparecería por primera vez la oportunidad de ser entrenador principal. Dirigió al equipo de la Universidad de Pomona Pacers, donde se pasó 9 años en los que hizo historia. Ya no había duda, Popovich había pasado la prueba del algodón del siempre complicado baloncesto universitario. Por primera vez, Pomona Pacers salió campeón y fue todo gracias a la metodología de aquel joven cerebro. A partir de entonces, todo se disparó. Larry Brown se fijó en él y le pidió que le acompañara como asistente voluntario a Kansas City. Fue su puerta de entrada a la NBA. En 1987, casi con 40 años, Popovich llegaría a la que sería su casa para siempre. Por primera vez, formaba parte de San Antonio Spurs. A pesar de que no estuvo más de 4 años y en aquel papel secundario, cuando se fue, en la franquicia sabían que podían contar con él. En el curso 91-92, ya inmersos en la era de Michael Jordan, Popovich abandonó San Antonio para ayudar al técnico Don Nelson. Casualidades de la vida, el entrenador con más victorias de la historia de la NBA, hasta que Popovich se lo arrebató hace escasos días. Es un honor tener la oportunidad de aceptar este desafío y trabajar con los Spurs. La única garantía que daré es que trabajaré con cada fibra de mi cuerpo para hacer esta situación mucho más exitosa de lo que ya es. Pero fue en 1994 cuando el camino dejaría las curvas y pasaría a ser recto, y muy recto, y a toda velocidad. Greg Popovich volvía a San Antonio y lo hacía como general manager. Así estuvo 2 años, en los que destacaron movimientos como el fichaje de Avery Johnson o la salida de Dennis Rodman. Las sensaciones en San Antonio eran tan buenas que en 1996 le pidieron que se hiciera cargo del equipo. Así, Popovich daba el paso definitivo. Por primera vez, sería entrenador de la NBA, su primera experiencia y la única hasta el día de hoy. Popovich alternó ambas labores hasta 2002, una vez estaba tan consolidado como entrenador que decidió relevarse del cargo de general manager. Durante ese periodo de tiempo, entre el 96 y el 2002, no solo se retiró Michael Jordan, sino que el juego pasó a modernizarse. Era la pregunta que se hacía todo el mundo: ¿hacia dónde se dirigiría la NBA ahora que Jordan estaba retirado? ¿Quién tomaría el relevo? La liga pasaba por una profunda remodelación y el mejor arquitecto era Greg Popovich. Después de draftear a Tim Duncan, la dupla con David Robinson fue letal. De aquella manera, el primer ganador de un anillo de la era post-Jordan fue San Antonio Spurs. Era 1999. Un anillo que advertía que con el nuevo siglo los grandes cambios estaban aún por llegar en la NBA. De repente la figura del entrenador era más prominente que nunca. San Antonio había hecho el mejor fichaje y no era ningún jugador, era el que los dirigía. Here comes Avery Johnson. A title's at stake. Spurs are closing in. They want Duncan. Got it on the entry pass. Double team. Elliott on top. Elliott bluffs, drives, kicks. Avery Johnson for the lead. Yes. Avery Johnson drills it from the baseline, and the Spurs have regained the lead. The San Antonio Spurs win their first ever NBA championship. Aquel baloncesto que le dio el primer título, sin embargo, era muy diferente al de ahora. La liga venía de un lockout y la fase regular duró tan solo 50 partidos, pero Popovich había dado con la tecla. El juego de aquel equipo era mucho más lento que el que veríamos a posteriori, basado en lo que se conocía como las Torres Gemelas, que formaban el propio Robinson y Tim Duncan. 2/7 of a second. Diao. To Duncan. Chips it out. Oh my
Aunque la clave estuvo en dos ajustes del técnico. Tras un inicio dubitativo, Popovich le dio galones al base Mario Ilie y recuperó al pívot Will Perdue. Ambos dieron un plus al equipo. San Antonio, que había comenzado con un 6-9 la temporada, acabó la fase regular con un 31-4 una vez introducidos estos cambios. El juego del equipo estaba claro: defensa interior muy potente y especialmente peligroso en transiciones. Pero todo empezaba en Duncan y acababa en Robinson. El liderazgo de ambos fue suficiente para ganar con comodidad a los New York Knicks en las finales por 4 victorias a 1 derrota. Además de aquella derrota en las finales, San Antonio solo perdió otro partido en todos los playoffs. Estaba claro, había un nuevo tipo de baloncesto. La altura y el juego interior habían vuelto a dominar la liga, pero la pregunta estaba en si lo de San Antonio era cosa de un día o estábamos ante una nueva dinastía. Poco conocíamos aún de Popovich. El experto en baloncesto Albert Molinari analiza esta primera etapa de Popovich. En la carrera de Greg Popovich hay dos etapas. La primera, quizás el triple poste, con Will Perdue, David Robinson y Tim Duncan jugando de 3 muchos minutos durante los 2-3 primeros años de carrera. Fue curioso y al mismo tiempo una manera de modificar y alternar partidos donde creía que la superioridad en el rebote y en el juego interior era mejor. Los Spurs volvieron con automatismos mejorados ya en el año 2000, pero la siguiente dinastía no iba a ser la suya. Con un juego similar al de San Antonio el curso anterior, los Ángeles Lakers les privaron de repetir presencia en las finales. Aquel equipo de Phil Jackson contaba con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal e interrumpió la hegemonía de Popovich en el oeste y también en la liga. Pero San Antonio jamás capituló. Durante aquel tiempo, Popovich reorganizó ideas y, sobre todo, drafteó a 2 jugadores que cambiarían la historia de la franquicia. Primero fue en 2001. Nadie podía siquiera sospechar que el número 28 de aquel draft sería el base soñado de Popovich. Era francés y su nombre respondía al nombre de Tony Parker. A pesar de todo ello, la mano tan dura que Pops solía aplicar en el vestuario fue un problema en sus inicios para el galo. Él mismo lo reconocía tras retirarse. El primer año con Pop cruzó la línea muchas veces. Por eso fue divertido cuando el día que me retiraron la camiseta se disculpara y la gente dijera: ¿por qué haces eso? Bueno, pues no tenéis ni idea de cómo era. Me dijo palabras feas, pero era su forma de motivarnos y de activarnos. Para mí, él venía de un buen lugar y era muy competitivo. Podías aceptarlo o no. Yo decidí aceptarlo e ir a muerte con él. Y la verdad es que valió mucho la pena. And it paid off big time. En 2002 la historia se repitió, esta vez en la ronda 57. Un escolta argentino del que nadie había oído hablar. Se llamaba Manu Ginóbili. Era espigado, alto, algo flacucho, pero era el perfil que encajaba en la idea de Popovich. Y es que Greg también fue pionero en esto. Una de sus muchas aportaciones al baloncesto fue abrir la liga al extranjero. Desde el primer momento, Popovich contó con ayudantes y jugadores de otros países donde el baloncesto no es tan popular o donde el nivel del mismo no destaca tanto como en Estados Unidos. Su altura de miras tuvo premio doble con aquellas incorporaciones, pero por entonces no podía siquiera imaginar. Volviendo al 2002, todavía continuaba el dominio púrpura y oro, pero San Antonio no había renunciado a sus torres gemelas. Además, Ginóbili y Parker estaban más que adaptados. Sin embargo, David Robinson aún no había dicho su última palabra. Con la premisa de juego de 1999, complementada por el juego exterior que ofrecían Parker, Ginóbili e incluso Steve Kerr, San Antonio recuperó la sonrisa. Manu to inbound to Gary Neal. Dribble, fire for the tie. Fue una temporada en la que todo salía bien. Las lesiones respetaban a Robinson, que se retiraría ese mismo año, los Spurs estrenaban un nuevo pabellón y la integración del Big Three formado por Duncan, Parker y Ginóbili era total. Popovich lo tenía todo bajo control.
En la fase regular, el equipo acabó con un récord de 60 victorias y 22 derrotas, empatados con los Dallas Mavericks. En playoff, a pesar de perder algunos partidos, todo marchaba bien. Fueron los propios Spurs los que se deshicieron de los Lakers campeones en una serie a 6 partidos. Tras eliminar a Dallas también en 6 encuentros, los San Antonio Spurs volvían a unas finales. Era el inicio del híbrido entre las Torres Gemelas y el passing game, que estaba a punto de sublimar poco después. En cualquier caso, fue suficiente para derrotar a los New Jersey Nets en 6 partidos. Tim Duncan coming out. I wonder who your MVP is. Era el segundo anillo para Greg Popovich. Era el segundo anillo en tan solo 5 años. San Antonio había pasado de ser un equipo blando, dividido, a ser reconocido como el mejor grupo del mundo. A la hora de entender su éxito, más allá de los ajustes tácticos, todos coincidían. La química de esta nueva generación marcaba la diferencia. Enrique Corbella, periodista de Marca y experto en baloncesto. Y ahora sí que en el equipo él se va adaptando al talento que van seleccionando los Spurs. Tony Parker ya es el base titular. Recordemos que en el anillo del 99 era Avery Johnson, y con el joven Parker ya un afianzado Tim Duncan, y el pívot era David Robinson, que fue su última temporada en la NBA, junto con Stephen Jackson y Bruce Bowen, un jugador que siempre se marcó mucho la trayectoria de Popovich por su dureza y por su efectividad, que era un tipo muy competitivo. Y volvieron a ganar en la NBA. Pocos años después la volvieron a ganar, y ya en ese equipo estaba un tal Manu Ginobili, que fue fundamental en la historia de los San Antonio Spurs. Pero se avecinaban nuevos tiempos y el básquet rocoso y lento tenía que cambiar, evolucionar. Los Pistons, campeones en 2004, fueron el último gran equipo en ganar a la vieja usanza. Popovich ya estaba en otras. El juego evolucionaba y de nuevo en la cresta de la ola estaba el amigo Pops. Los San Antonio Spurs de 2005 ya habían introducido cambios en su juego. Los 3 postes habían desaparecido y el técnico, que cumplía 9 años al frente del equipo, buscaba su tercer anillo. Parker y Ginobili crecieron de forma esplendorosa, hasta el punto que el argentino logró jugar su primer All-Star aquella temporada. Fue su gran eclosión. Ante los Clippers, a comienzos de año, anotó 40 puntos y el ritmo no paró. Llegó a su máximo en enero con 48 puntos contra Phoenix Suns. Para Manu Dona, él se sentía una extensión del entrenador en la pista. Tuve la fortuna de caer en un lugar ideal, mágico, con un entrenador que se vio muy representado por mí en la cancha. Él siempre dijo que él veía el básquet como yo, que lo sentía como yo y demás, por la pasión, por la intensidad, por la obsesión. Nos entendíamos por eso, ¿no? Porque los dos nos veíamos completamente obsesivos, tarados por el básquet, básicamente. Sí. Pero aquellos Spurs destacaban por ser un equipo camaleónico. A pesar de que continuaban jugando a un ritmo bajo en temporada regular, cuando se enfrentaban a un equipo que les exigía cambiar sus características, arrasaban. El mejor ejemplo de ello es que los Spurs solo superaron las 93 posesiones por partido en 13 ocasiones aquella temporada, pero cuando lo hicieron, ganaron 11 de esos 13 enfrentamientos. San Antonio era un equipo hecho para ganar a todos, y esa obra correspondía nuevamente a Popovich. En la fase regular finalizaron con un récord de 59 victorias y 23 derrotas. Les bastó para ser segundos tras el rival a batir aquel año, los Phoenix Suns. Fue precisamente el mejor equipo del oeste quien más sufrió esta capacidad de adaptación de los Spurs. Cuando llegaron a los playoffs, barrieron. Manu with it. 5 seconds to go. Tied at 90. Ginobili, step back, jumper. En transiciones, los Spurs volaron y desde la línea de 3, además de Ginobili, estaban Brent Barry y Beno Udrih. Fue una final de conferencia dominante para los de Popovich, que vencieron a Phoenix en tan solo 5 partidos, cediendo únicamente una derrota. En la final la historia fue diferente. Detroit Pistons y sus nuevos Bad Boys buscaban imponer nuevamente el baloncesto hegemónico de principios de siglo y pese a que San Antonio tuvo que sudar muchísimo, finalmente hicieron bueno el factor pista y se llevaron las finales por 4 victorias a 3 derrotas tras ganar todos los partidos en el SBC Center.
fourth foul on Parker. Those were Hamilton's first points of the period. The ball is thrown all the way down court, and Ginobili will pass up what would have been a layup to run out some of the clock with some mind, but run around a little bit, take a couple of more seconds off. Era el tercer anillo para Popovich, cada uno de ellos diferente del anterior, modificando, adaptándose a las circunstancias. Su particularidad era que lo único que permanecía era la esencia de grupo. La idea podía variar siempre y cuando todos creían en ella, el equipo era imparable. Pasaron tan solo 2 años hasta que San Antonio Spurs volvió a ser campeón. Fue en 2007, un año en el que el equipo había vuelto a mejorar en cuanto a ritmo de juego y también aprovechación de los espacios. Popovich apostaba por combinar lo mejor de ambos mundos, sin renunciar al aclarado de Duncan, que le llevó a ganar 2 anillos, encajó un sistema que permitía ejecutar muy rápido a Tony Parker y a Manu Ginobili. Los Spurs jugaron a 2 velocidades y lo hicieron de nuevo como equipo. Las posesiones cada vez eran más rápidas. Era un preludio de lo que estaba por llegar en 2014. Danny Green, down by 1. Tim Duncan. He got fouled and one. Todo lo que estaba pasando se resume en una palabra: equipo, equipo y equipo. Y eso fue precisamente lo que más pesó en aquellas finales de 2007, recordadas como una de las más desigualadas de la historia. El contraste era tremendo. Los Spurs eran el mejor colectivo de los últimos años en la NBA. Se enfrentaban a LeBron James, la mayor individualidad desde Michael Jordan. Aquellos Cleveland Cavaliers iban con lo justo, pero tenían al mejor jugador del mundo. Pero eso no fue suficiente para poder derrotar a una maquinaria rodada y con 3 anillos a sus espaldas. El resultado fue demoledor. San Antonio 4, Cleveland 0. Una barrida que significó el 4º título en la NBA de Greg Popovich. Puts on the finishing touches. The Cavs will just inbound. With 1.9 remaining, Marshall throws it down. Damon Jones fires away. And there's the buzzer. The San Antonio Spurs are NBA champions once again. Their 4th title in 9 years. Y de nuevo era conveniente analizar lo que estaba pasando. En la Liga Pops era siempre quien dominaba justo antes de cambiar de era, de evolucionar el juego. Cuando acabó el reinado de Jordan, ganó Popovich. Cuando el three-peat de Shaq y Kobe puso punto final, ganó Popovich. Cuando parecía que el básquet sucio y lento de los Bad Boys volvía, ganó Popovich. Y cuando la NBA entraba en un periodo de incertidumbre, apurando la era Kobe y empezando la de LeBron James, en ese pequeño paréntesis, ganó Popovich. Era impensable imaginar que esa sería la última gran obra de aquellos San Antonio Spurs, pero a la postre lo parecería. 6 años en el dique seco, sin llegar a unas solas finales de la NBA, porque los últimos coletazos de Kobe Bryant y la era LeBron James parecían echárseles encima. El mejor ejemplo fue en las finales de 2013, donde San Antonio volvía ya contra todo pronóstico y hasta alcanzó los 7 partidos en las series, pero los errores de Duncan y Tony Parker en el último minuto del 6º encuentro le costaron el título. Fueron las únicas finales que perderían, pero pareció una última oportunidad perdida, aunque luego, como siempre, Popovich tuvo otros planes. Penetrate hard. Good passes. Shoot with confidence. I want some nasty. En cualquier caso, la gente creía que ya no había hueco para aquellos Spurs, pero el ingenio de Popovich aún no había dicho su última palabra. El juego híbrido de San Antonio volvería a transformarse, y para ello el técnico empezó a germinar un elemento que a la postre sería su gran obra: el extrapass, el juego ofensivo y coral en su máxima expresión. Era 2014 y LeBron James venía de reinar 2 años consecutivos. La gente no hablaba de otra cosa que del three-peat, y mientras todos en el oeste miraban a Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs afinaban su nuevo recurso en el tramo final de la temporada. Así lo explica Albert Molinari. En los últimos 15-16 años de Greg Popovich ha destacado sobre todo el extra pass, el hacer llegar el balón a un jugador mejor situado. De esta manera han conseguido
4 de los últimos 5 títulos. De esta manera, actualmente a día de hoy son el mejor equipo de la NBA en asistencias. Siempre buscar la mejor opción, pensarlo 2 veces, jugar muy coral, ser muy generoso. Esa es la mejor etiqueta que define el juego de Greg Popovich. El passing game de Popovich consistía en mover el balón lo más rápido posible para generar espacios y ventajas a la hora de tirar. Todo se culminaba con el recurso más famoso, el extra pass. Es decir, aquel pase que se daba de más para asegurar que el tirador lo hacía sin marca o en una zona cómoda de lanzamiento. Ese estilo de juego era diametralmente opuesto a los San Antonio Spurs de 1999, la prueba de una evolución, la confirmación de que Popovich no solo había entendido el cambio de la era en la NBA, sino era quien la lideraba, quien mejor se había adaptado, una aportación en el juego bestial que después veríamos reflejados en los siguientes equipos campeones. En cuanto a las finales, San Antonio Spurs no dio mucha opción. Tras sufrir en primera ronda ante Dallas Mavericks, el equipo mejoró notablemente la ejecución de la nueva idea ante Portland. Tras ellos solo quedaban los Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook, a quien derrotaron cómodamente en 6 partidos, y la final ante Miami, que se antojaba un duelo igualado, a pesar de que todo el mundo apostaba por los de Eric Spoelstra. Pero de nuevo la pizarra de Popovich pesó más. Al passing game y el extra pass se le sumó un férreo marcaje de Kawhi Leonard sobre LeBron James, que acabó por dejar el marcador en un sonrojante 4-1. El conocido Guille Jiménez, periodista y narrador de la NBA en Movistar Plus, no recuerda un San Antonio mejor que aquel. Yo, si tuviera que pronunciarme, me quedaría con el equipo que ganó el anillo en 2014, aquel equipo con Ginobili, Parker, Tim Duncan y sobre todo Kawhi Leonard, que fue el MVP de aquella final y fue el momento en el que se destapó Kawhi Leonard como gran estrella de la NBA. Por encima de todo me queda la imagen del baloncesto espectacular que practicaba aquel equipo, ¿no? El passing game se dio por llamar, ¿no? Se pasaban la pelota a toda velocidad, sin egoísmos, movían el balón de manera increíble, era un baloncesto realmente espectacular, era bonito y además efectivo, por eso ganaron el anillo. Ya no había ninguna duda, San Antonio Spurs había marcado una era en la liga. Sin enlazar ningún anillo, aquel equipo ganó a los mejores de cada época con estilos de juego diferentes, pero con el núcleo duro intacto. Popovich, Duncan, Parker y Ginobili se bastaban para marcar la diferencia. En total, 5 títulos en 15 años, un balance impresionante. Pero el legado de Popovich es mucho más que 5 anillos, 6 finales o todos los récords que ha batido. Es mucho más que los 22 años consecutivos jugando playoff, algo inédito en la historia de la liga, y desde luego es mucho más que las 1.336 victorias que ha conseguido como entrenador, el máximo de un técnico jamás. El legado de Popovich está en el estilo de juego, en la ejecución de una idea y en cómo ha sabido conectar a todos sus hombres. La mejor forma de comprobarlo es escuchando a sus jugadores hablar de él y su trascendencia. Pau Gasol estuvo bajo su mando en 2016 y no dudó en reconocer que Pops fue el gran motivo por el que fichó por San Antonio. Factores para tomar esta decisión, el poder ser entrenado por uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Yo he tenido la ocasión de entrenar con Phil Jackson y ahora con él y tener la oportunidad de hacer eso, muy pocos jugadores la han tenido. Pero incluso las palabras de grandes leyendas como Gasol quedan en nada cuando habla sobre Pop, su gran hijo adoptivo, Tim Duncan. Popovich vino antes que él y siguió después de él. Ha perdurado incluso más que su propia gran obra, pero el Big Three, desde el que se explica más de media carrera del técnico, lo tiene claro. Él es la clave. Tim Duncan lo supo desde el primer día. El nivel que demostraste desde que fui drafteado, viniste a mi isla, te juntaste con mis amigos, mi familia, hablaste con mi padre. Creí que eso era normal. No lo es. Eres una persona excepcional. Gracias por enseñarme sobre básquet. Gracias por enseñarme que no se trata solo de básquet. No hay dudas, Popovich es una figura admirada en el baloncesto, pero adorada entre los jugadores.
Grandes estrellas como LeBron James no tienen duda y hablan de él como el mejor técnico de la historia de la NBA. Y eso son palabras mayores. I mean, you guys know how much I love Pop. And for me as an athlete and for me as Pero ¿dónde situamos realmente a Pops? Lo cierto es que sus grandes competidores por el trono también tienen sombras alargadas. La primera de ellas es Pat Riley. El hoy General Manager de Miami Heat fue el inventor del Showtime en la NBA, con unos Lakers que llegaron a varias finales y arrasaron los 80 con 4 anillos. Además, ganó otro con los Miami Heat. En total, 5 anillos, los mismos que el propio Popovich, pero sus dos grandes rivales no son otros que Phil Jackson y Red Auerbach. El primero con sus 11 anillos como técnico, 6 de ellos con Jordan y 5 con Kobe Bryant. Sin duda, el gran director de orquesta de los equipos históricos. Y por su parte, Auerbach fue el primer dominador de la NBA. En el año 1956 ganó su primer anillo con Boston Celtics, pero el gran hito llegó después. Desde 1959 hasta 1966, sus Celtics ganaron todos los títulos, en total 8 consecutivos y 9 en 11 años, una marca irrepetible. Estas gestas, sin embargo, se hicieron en épocas diferentes. Por lo tanto, ¿qué pesa más? El experto en baloncesto Albert Molinari parece que sabe por quién decantarse. Greg Popovich tiene 5 anillos de la NBA y los ha conseguido con una base sacada directamente del draft y con una longevidad en el tiempo superior a la que consiguió Pat Riley, que se encontró unos Lakers muy bien diseñados y posiblemente una de las mejores plantillas de la historia. Phil Jackson sí tiene mérito. 11 anillos con 2 equipos diferentes. Cambio de roles, cambio de jugadores. Para mí sí que sería el mejor entrenador Phil Jackson y justo por detrás estaría Greg Popovich. Por su capacidad de juego, por sobresalir en plantillas que no siempre han sido las mejores y por ser longevo en el tiempo, ganando a finales de los 90, a mediados de los 2000 y a principios de la década del 2010. Para mí, el mejor detrás de Phil Jackson es Greg Popovich. Por su parte, Pau Martorell, presentador del podcast Buzzer Beater, considera que pese a los muchos méritos de Popovich para ser el mejor de siempre, la figura de Phil Jackson destaca mucho más. Ninguno de los argumentos de peso, en forma de títulos y victorias, nos permite elegir a uno de ellos sobre los otros sin que emerja el debate y la polémica. Porque un entrenador es mucho más que eso, y habrá quien le dé más valor a la regularidad conseguida por Popovich en San Antonio durante 2 décadas que a la gestión de Phil Jackson en vestuarios liderados por personalidades tan fuertes como Jordan, Rodman, O'Neal o Bryant. Yo, particularmente, y si me obligan a elegir, me quedo con Jackson, pero Greg Popovich no debe andar muy lejos del segundo o tercer escalón a nivel histórico. Debates a un lado, la verdadera pregunta está en saber hasta dónde alcanza el enorme legado de Greg Popovich como entrenador. Para muchos, lo más complicado de lograr es su regularidad. Es ese total de 1.336 victorias que jamás nadie había alcanzado. Otros se quedan, evidentemente, con los 5 títulos. Habrá quien piense que su aportación fue, sin embargo, los diferentes estilos de juego que consiguió implantar. Siempre con acierto, Pau Martorell analiza la historia del éxito de Pops. Desde la entrega de su confianza a los jugadores no formados en USA, una rara avis en su día, hasta el haber exprimido hasta la última gota de talento a jugadores que una vez fuera de su manto se convirtieron en meros comparsas. Pero yo, con el que me quedo, es con su capacidad para haberse adaptado a cualquier medio. Y no solo eso, sino con un rotundo éxito. Porque recordemos que la NBA, que recibió a Greg Popovich en 1996, estaba construida de cemento armado. Desde principios de siglo comenzó a levitar hacia el talento, hasta que 20 años después todo gira en torno a lo que suceda tras la línea de 7 metros. Y ahí sigue él, adaptándose y sumando triunfos. Well, I guess it's obvious what happened, but it's just a testament to... Pero en realidad el estilo de Greg Popovich siempre ha sido el mismo. Ganar. Adaptarse para ganar. Trabajar para ganar.
La disciplina militar que le formó como persona ha habitado en él todo este tiempo. Desde su carrera universitaria hasta su repentina conversión a entrenador, Pops siempre ha hecho lo que creía conveniente, aunque no fuera la decisión más popular. Cuando nadie se atrevía a traer talento extranjero, él apostó y ganó. Cuando nadie dio el paso para gobernar la NBA post-Jordan, Pops lo hizo. Cuando la vieja guardia de la liga se quedó sin respuesta ante los nuevos tiempos, él se adaptó y volvió a ganar. No debe quedar duda de que más allá de lo bonito que ha sido el camino, el gran poder de Greg Popovich es y siempre será la victoria.